Muchas gracias, señora alcaldesa, por haberme invitado al Consejo Municipal y muchas gracias a los concejales por escucharme unos minutos. Trataré de ser lo más breve posible, pero me veo obligado a profundizar un poco para que se entienda cuáles son las razones reales por las cuales me veo obligado a, en algunas materias, tener que no visar un decreto alcaldicio que tiene que ver con un acuerdo de consejo. En ese contexto, como hemos explicado varias veces cuando hemos estado en comisión, la municipalidad es una corporación que se arma de dos cuerpos. Uno es el alcalde con los funcionarios y otro es el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal tiene tareas determinadas por norma, que son la resolución normativa, resolutiva y fiscalizadora. Y la misma normativa tiene muchas más normas en relación al Consejo como órgano colegiado que al concejal como persona natural. En ese contexto, la pregunta inicial es: ¿los concejales tienen cometidos funcionarios? Y la respuesta inmediata es no, precisamente porque no son funcionarios. Y para ser funcionarios se requiere tener responsabilidad administrativa, de la cual los concejales no poseen. Ahora, que no tengan responsabilidad administrativa no quiere decir que no tengan responsabilidad civil y responsabilidad penal. Y que hay ciertas obligaciones que tienen que ver con la responsabilidad administrativa que se les aplica igual, como es el principio de probidad administrativa. En ese contexto se puede hablar de responsabilidad política, ya que un concejal puede ser destituido por el TER en caso de que haya una infracción al principio de probidad administrativa. Ahora bien, lo voy a llevar un poquito al pasado. En el año 2014 se generó la ley 20.742, que lo que buscaba era perfeccionar el rol fiscalizador del Consejo Municipal. Esa normativa estableció la obligación de los municipios de darle todas las herramientas al Consejo para que pudiera hacer sus funciones. Y precisamente una de esas herramientas, este humilde servidor, se generó como obligación que todos los municipios tuvieran a un control interno que verificara la juridicidad del accionar de la administración. Ahora bien, como no existe una instrucción clara en relación a los cometidos de los concejales y la normativa estableció ciertas atribuciones que tenían los concejales de representatividad de toda la municipalidad, Contraloría, con las facultades que tiene, el año 2016 dictó el dictamen, valga la redundancia, 85355, el cual, como dice claramente, imparte instrucciones sobre los cometidos y capacitaciones que pueden disponer respecto a los concejales. Hay que tener claro que los dictámenes son obligatorios y vinculantes. Cuando yo aún estaba estudiando, preparándome como funcionario público, en una primera etapa se entendía que Contraloría tenía más función de asesor técnico a responsable sancionatorio. En la actualidad todos hemos visto la prensa y tenemos claro que Contraloría tiene muchas más facultades de las que se les daban en los años 90 y precisamente generan acciones que generan responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. Ahora, para tener claro qué es un cometido de un concejal, en su minuto el Contralor Nacional, Bermúdez, que estaba en el año 2016, lo describió de forma clarísima. La expresión cometido debe interpretarse desde un punto de vista amplio, comprensiva de todo encargo de carácter institucional. Eso tenemos que tenerlo siempre a la vista, tiene que ser de carácter institucional y que sean labores propias de la función institucional que se tenga y que tiene que estar excluido todo tipo de interés particular. Así parte el dictamen. Lo que hay que tener claro en relación a los cometidos de los cometidos de los concejales, que estos no son decididos por el Consejo Municipal, como muchas veces se cree que el Consejo autoriza a un concejal a representarlo. No. Quien autoriza la representación de un concejal en relación al municipio, que es parte del Consejo, es la alcaldesa. Y eso tiene que ver con que es una administración de recursos. Ahora, ¿cuándo se necesita acuerdo de consejo? Precisamente en dos casos específicos. En el que estamos analizando ahora, es decir, cuando salimos del país y cuando tenemos más de 10 días dentro del cometido funcionario. Ahora bien, el dictamen es claro en relación a los requisitos que tiene que tener este cometido. Y aquí es donde partimos con el análisis que lleva a la conclusión que tiene que llegar este control, precisamente porque aparece que el dictamen tiene que estar fundado y indicar de manera expresa cuáles son las razones y la necesariedad de que se cumplan con esas razones.
Del mismo modo, habla de los aspectos que tiene que tener este cometido y tiene que guardar estricta relación con las funciones que se van a ejecutar y con que tengan que ver con competencia del municipio. Y por último, señala que como todo recurso público se tiene que analizar de manera de eficiencia, eficacia, economicidad y ahora de valor de dinero, en el sentido de determinar que si se va a ocupar estos recursos para esto, ¿cuál es el beneficio a la institucionalidad en relación a eso? Teniendo claro eso, aplicando nuestra normativa, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el artículo 74 señala claramente que todo tipo de cometido pasa de forma normal, menos los que salen al extranjero. Precisamente porque la forma de cálculo del viático es distinto. Por lo cual, el mismo decreto que autoriza y que da las funciones tiene que decir, ¿cuánto dinero se va a gastar en esto? Como ustedes ven, la diferencia entre un viático nacional y un viático internacional es bastante mayor, precisamente porque tiene que ver con el costo de vida y el valor del dólar, que se hace un cálculo. Ahora, teniendo claro todo eso, el año 2016, este humilde servidor, el 15 de noviembre, es decir, antes de que existiera el dictamen de Contraloría, porque ya nos dábamos cuenta que desde el 2014 había una problemática con la temática de cómo se autorizaban los cometidos de los concejales, presentó a la administración de turno señalándole que, a ver, el Consejo no es el que decide el viático y el acto administrativo tiene que estar fundado. Con posterioridad a eso, el año 2017 ya existiendo el dictamen de Contraloría, existiendo la obligación legal de cómo se tenía que hacer el acto administrativo, de nuevo, como ordena mi función, le representé a la administración activa explicándole, en resumen, que hay un dictamen que dice la forma como se genera los actos administrativos que autorizan los cometidos de los concejales. ¿Qué es lo que hizo Contraloría mientras tanto? Porque yo no trabajo solo. Contraloría, mientras tanto, hacía auditoría en los municipios que no estaban cumpliendo con lo dictaminado. El año 2017 empezó diciendo precisamente que no es tan sencillo salir al extranjero, hay que tener cierto fundamento y ese fundamento tiene que ser avalado por las embajadas. O sea, nosotros representamos un país, somos un organismo público. Si vamos a otro país, tiene que haber una embajada de nuestro país que nos diga qué bueno que están acá. Y por último, señaló que si no se acredita de forma específica que esto tiene algo que ver con la administración de una comuna, no es viable. Posterior a esto, el año 2021, acá me salté un poquitito para que tengan claro la importancia que tiene este dictamen. El año 2021, cuando Contraloría imparte las instrucciones con motivo del cambio de autoridades, ¿se acuerda que el 2021 fue a mitad de año? Lo primero que hace, genera un dictamen y dice, oye, lo que tienen que obedecer sí o sí es precisamente el oficio circular 355 del año 2016 que estábamos viendo recién. Ahora, el año 2018 se dictó una normativa que modificaba los cuerpos legales en relación a la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los cometidos de los concejales? El tema es que esta normativa señala claramente que la representación de Chile en el extranjero se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que todos los órganos, el resto de los órganos, puede tener convenios internacionales siempre y cuando tenga relación con su función y sean autorizados en su oportunidad por el Ministerio. Y ustedes recordarán que la función de la municipalidad tiene una jurisdicción determinada dentro de la comuna. Teniendo claro el cambio de normativa, de la misma forma anterior, el año 2019 se informó a la administración activa de que la forma de salir del país ya no era la misma de antes de que se generara esta normativa. ¿Qué es lo que hizo Contraloría en relación a esa normativa? Lo primero que dijo fue que las municipalidades ya no se podían excusar en hacer convenios turísticos con comunas de Argentina, de Perú o de Bolivia como justificación a ir a Argentina, Perú y Bolivia. No podemos porque existe una institución
determinada para eso, que es precisamente el Servicio Nacional de Turismo. Lo estableció claramente Contraloría. Del mismo modo, estableció que el gobierno regional, ya no solo la municipalidad, el gobierno regional tampoco tiene facultades con representar al país en el extranjero, porque tenemos una institucionalidad que determina quién puede hacerlo. Y por último, estableció de que sí es posible hacer convenios cuando tengan que ver con temáticas de elaboración técnica en beneficio de la comuna, pero aún así necesitamos antes informar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se entenderá que ya no existe lo que existía antes, por ejemplo, en los 90, donde habían convenios entre municipalidades chilenas y argentinas, chilenas o peruanas, chilenas y brasileñas más que nada, y que se ocupaba precisamente para mal uso, si ese fue el problema. Ahora, para que quede más claro, no solo somos nosotros. El año 2025, estamos hablando de este año, en enero ya Contraloría le dijo al Servicio de Salud que no podía tener un convenio para mandar gente a Argentina a temática de salud sin pasar por el procedimiento del artículo 35 de la ley 21080, que era de la que estábamos hablando en este minuto. Teniendo claro todo lo anterior, volviendo a hacer el disquito rayado, el año 2023 se informa a la administración activa de que ese tipo de convenios que se publicitan de que con organizaciones internacionales ya no funcionan dentro de nuestra legislación, por lo cual no es justificación para tener salida al extranjero como base de un viático. Y como se lee claramente, me baso precisamente en las instrucciones de Contraloría General de la República. Teniendo claro lo anterior, el año 2024 pasó algo muy similar a lo que está pasando en este momento y, debidamente fundado, tuve que hacer la representación señalando que el acto administrativo que justifique una salida del país tiene que tener un fundamento legal establecido. No es tan sencillo como decir el Consejo lo acordó, porque como le explicaba, no es una temática que tenga que ver con los acuerdos del Consejo, sino con la disposición de la administración activa. Teniendo claro eso, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Control Interno se preocupa tanto de algo que podría no tener consecuencias, cuando la función del control interno es precisamente ver los posibles riesgos y consecuencias? Si ustedes se dan cuenta, la Contraloría General de la República ha levantado cargo a varios concejales precisamente por salidas del país sin fundamento. Si ustedes se dan cuenta, esto es año 2025, grave denuncia en Melipilla, ex concejal y concejal bajo la lupa de Contraloría por una salida que fue a Argentina. Un candidato a alcalde, cuando se trató de inscribir, tuvo que pagar 19 millones del tiempo que era concejal y, lo simpático de eso, que había sido el año 2015. Y por último, en este minuto se está investigando una gira que hubo a Argentina precisamente de concejales que no salieron reelegidos. ¿Y por qué se genera esto? Porque la auditoría de Contraloría, estamos hablando de noviembre del año 2024, septiembre del año 2024, han establecido claramente la obligación del municipio que tiene que hacer la restitución, en este caso específico, donde saqué la fotografía, de 23 millones, casi 24 millones, y debiendo acreditar documentadamente el reintegro de los recursos en el plazo de 30 días. ¿Cómo lo está haciendo los municipios? Para eso, de forma sencilla, demandando a los concejales. Y los tribunales están recibiendo las demandas y generando el pago. Entendiendo eso, el informe 21, es precisamente un informe como un resumen explicativo de todo lo que estoy planteando, que está basado precisamente en el análisis de riesgo que me tiene instruido Contraloría General de la República a través de la resolución 60.1962 y que se tiene que tener claro que es de base preventiva. ¿Qué significa eso? Se genera antes de que está la incidencia. Ahora bien, si ustedes lo leen, está dividido por puntos y en cada punto especifica cuál es la razón. Entre eso, la temática de las relaciones internacionales. No podemos decir que vamos a tener reuniones allá,
porque no tenemos facultades de representatividad. Hay que tener claro que tampoco es una actividad municipal, porque precisamente nosotros subvencionamos esa actividad. Y en ese contexto, de acuerdo a los argumentos que aparecen en el acto administrativo, me veo en la obligación de no visarlo porque no coincide con las instrucciones dadas por Contraloría General de la República sobre la materia. Alcaldesa, eso es lo que puedo decir en relación a... Muchas gracias, director.